Did you feel betrayed by it? I felt humiliated. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G. Y hoy traemos nuestro top 10 de las mentiras más escandalosas que los famosos intentaron decir y que finalmente fueron descubiertos por el público. And it's so unfortunate. Your very name has become an adverb for lying. Número 30. SZA. Si la gente ya te ama por tu música, no necesitas mentir solo para impresionarlos. La cantante de R&B SZA dijo a sus fans que nunca había tenido un televisor, hasta que salió a la luz una foto en la que supuestamente aparecía con uno en su casa. Luego aseguró que sus pecas eran naturales, pero no lo eran, y que no era una persona de tortas o pasteles, pero había fotos de ella disfrutando de un pastel de cumpleaños. Todo eso quedó pequeño frente a su afirmación de haber conseguido un título de biología marina en la Universidad de Ivy League. En realidad se había inscrito en la Universidad Estatal de Delaware para ese programa, pero lo abandonó para dedicarse a la música. Considerando lo bien que le resultó esta decisión, es un misterio por qué sintió la necesidad de alterar la historia. Número 29. Dakota Johnson. La serie Open Door de Architectural Digest da a los fans un vistazo al interior de las casas de sus celebridades favoritas. En marzo de 2020, los espectadores pudieron ver la elegante y privada residencia de Dakota Johnson, con sofás vintage, un tranquilo jardín y una preciosa cocina verde con un tazón lleno de limas. Durante el tour, Johnson señaló las limas y declaró su amor eterno por ellas. I love limes. I love them. They're great. I love them so much and I like to present them like this in my house. Sin embargo, resultó que todo era una mentira descarada. Aparentemente las frutas habían sido colocadas como parte de la escenografía sin que ella lo supiera, y como eran demasiado obvias, simplemente siguió la corriente. De hecho, no solo no le gustan las limas, sino que es levemente alérgica a ellas. Now, what do you do with all of those limes? I actually didn't even know that they were in there. I was giving the tour and went into the kitchen and it was set dressing. I'm allergic to limes. Oh my, stop it now. Número 28. Victoria Beckham. Victoria Beckham reveals she had her breast implants removed in the upcoming issue of Allure magazine. Tras dar a luz a su primer hijo en 1999, los fans notaron un gran cambio en ella. Su busto había aumentado de forma dramática. Claro, la maternidad trae consigo muchos cambios físicos, pero esto parecía un poco drástico. En aquel entonces, Beckham negó los rumores de cirugía estética, insistiendo en que era, cito, completamente natural. Según la ex Spice Girl, su nueva talla era gracias a cinta adhesiva y sostenes push-up. Las negativas continuaron hasta 2005, cuando sus abogados dejaron escapar que en realidad sí se había sometido a un aumento de busto. Pero pasaría casi una década, hasta 2014, para que Beckham lo admitiera públicamente, revelando que se había quitado los implantes y que se arrepentía de habérselos puesto. And she does say she regretted it and she was very insecure about the way she looked. Número 27. Olivia Jade. Entrar a una universidad prestigiosa puede ser difícil, a menos claro que tus padres ricos y bien conectados estén dispuestos a brindarte ayuda. La hija del diseñador Massimo Giannulli y la actriz Lori Loughlin, Olivia Jade, estuvo en el centro del escándalo en 2019 porque sus padres pagaron para que fuera admitida en la Universidad del Sur de California. This morning, Olivia Jade Giannulli is at the center of a new twist in the college admissions scandal. Lord, do you want to say anything to the other young students out there? A scandal that has already engulfed her parents, actress Lori Loughlin and fashion designer Massimo Giannulli, who were fighting charges they paid $500,000 in bribes to get their daughters into USC. Los fiscales los acusaron de fraude y soborno y descubrieron un perfil deportivo falso que pintaba a Jade como una campeona de remo, a pesar de que nunca practicó ese deporte. La farsa incluía fotos posadas de Jade y su hermana Isabella en máquinas de remo. Aunque ambas lograron entrar a la USC al inicio, su matrícula no duró mucho cuando la verdad salió a la luz. Olivia Jade, not to and to try to take one of those legitimate spots of another athlete, I just think is deplorable, and she didn't address that. Número 26. Hassan Minhaj. El ex corresponsal de The Daily Show era un candidato natural para convertirse en un presentador, hasta que The New Yorker publicó un artículo acusándolo de exagerar historias en sus rutinas de stand-up.
En su especial The King's Jester, relató que había recibido un sobre con polvo blanco que creyó que era anthrax. El polvo cayó sobre su hija y la llevó al hospital y resultó ser inofensivo. También contó otra historia sobre un informante del FBI que se infiltró en su mezquita y lo agredió físicamente. It was kind of storytelling, and it turns out that he made a lot of it up and said, he kept on using the phrase with me, there was an emotional truth to it. Yes. So, you know, and I think what he means by that is, he's right. People after 9/11 who are Muslim did feel a sense of danger, but again, like, things didn't happen to him. And The New Yorker afirmó que ambas historias estaban exageradas, algo que Minhaj más o menos reconoció. Sin embargo, en un video de YouTube calificó el artículo como innecesariamente engañoso, insistiendo en que sus exageraciones no eran mentiras, sino un recurso narrativo. But this New Yorker article definitely makes me look like one. It was so needlessly misleading. Not just about my stand-up, but also me as a person. The truth is, racism, FBI surveillance, and threats to my family happened. Número 25. Hilaria Baldwin. How's married life? Married life is really nice. Nacida como Hilary Lynn Hayward Thomas en Boston, Massachusetts, esta instructora de yoga y empresaria eventualmente se reinventó como Hilaria. En 2020, tras notar que Hilaria Baldwin se hacía pasar por española, una usuaria de Twitter recopiló un hilo exponiéndola. Incluía un clip del programa Today en el que Baldwin pareció olvidar la palabra cucumber en inglés y varias entrevistas hablando con acento español. We have, how do you say it? Cucumbers. Ese hilo desató aún más inconsistencias, como el sitio web de su agencia afirmando falsamente que había nacido en Mallorca y su disposición a dejar que la gente creyera que era medio española. Baldwin finalmente se disculpó, explicando que aunque había crecido entre culturas estadounidense y española, debería haber sido más clara sobre sus raíces reales. There's been some questions about where I'm born. I'm born in Boston. And then I spent some of my childhood in Boston, some of my childhood in Spain. But her biography on her agency's website states Baldwin was born in Mallorca, Spain. Número 24. Hulk Hogan. Hulk Hogan puede ser una leyenda de la lucha libre, pero también es un maestro de reescribir la historia para verse más genial. Quizás su relato más absurdo involucró al rey del rock and roll, Elvis Presley. Según la autobiografía producida por la WWE, Presley era un fanático suyo que iba a verlo luchar en vivo en Memphis. But when I started wrestling in Memphis, he used to ride a Harley and put a helmet on at night. He'd go out at night and ride his Harley around. And then he'd come to the Mid-South Coliseum and sit way up in the top of the building and watch wrestling. Suena impresionante hasta que recuerdas que Presley murió en 1977, 2 años antes de que Hogan siquiera pisara un ring en Memphis. Y no fue su única mentira. Hogan también dijo que tanto The Rolling Stones como Metallica lo querían como bajista y que Darren Aronofsky lo eligió primero para protagonizar The Wrestler. Ambas afirmaciones fueron desmentidas. Well, I quit playing music when I started wrestling in 77, you know. And this was, I don't know, this was... He's Hulk Hogan and he still wants to be a rock star. Everyone wants to be a goddamn rock star. Brother, can you imagine being in Metallica? Exactly. Rolling Stones? Are you kidding me? Número 23. Tonya Harding. En el escándalo más notorio del patinaje artístico, la olímpica Nancy Kerrigan fue atacada en enero de 1994, quedando con la pierna lesionada y su carrera en peligro. El ataque buscaba apartarla de la competencia y fue rastreado hasta Jeff Gillooly, entonces esposo de su rival, Tonya Harding. Naturalmente, las sospechas recayeron sobre Harding. Aunque negó haber sabido del ataque, más tarde se declaró culpable de encubrirlo y recibió una prohibición de por vida de la Asociación de Patinaje Artístico de Estados Unidos. Tonya Harding always denied any involvement in the attack, but she was fined $100,000 and banned for life from competitive skating. Durante décadas se sostuvo en esa versión, hasta que en 2018 finalmente admitió en un especial de ABC que sí sabía del plan de antemano. Pero claro, sostuvo que ella no tuvo nada que ver con ejecutarlo. I don't know, we talked, we were at an event 4 years after I was attacked, but we didn't really speak to each other, so it was very awkward and strange. So you don't feel like you ever got an apology? Not a direct. It doesn't matter at this point. Número 22. El príncipe Andrew.
El príncipe Andrew, duque de York, mantuvo una estrecha amistad durante años con el desacreditado financiero y traficante sexual Jeffrey Epstein. Durante ese tiempo fue acusado de actividades ilegales con Virginia Giuffre, supuestamente con ayuda de Epstein. Tras la muerte de Epstein en 2019, Andrés dio una entrevista desastrosa en Newsnight de la BBC, donde negó haber tenido sexo con Giuffre y afirmó haber visto a Epstein solo una vez después de su condena en 2008 para cortar la relación. Eso resultó ser mentira. Court documents have revealed that may not be the case. One email sent to Jeffrey Epstein from a member of the British royal family in February 2011 said keep in close touch and we'll play some more soon. Otros documentos de un caso civil revelaron correos que mostraban que Andrés organizó una reunión con Epstein en febrero de 2011, a pesar de haber dicho que su último encuentro fue en diciembre de 2010. Aunque negó las acusaciones de Giuffre, después llegó a un acuerdo con ella, pagando alrededor de 5 millones de libras. The problem was the fact that once he had been convicted, You stayed with him. I stayed with him, and that's the bit that as it were, I kick myself for on a daily basis. Número 21. James Frey. In this corner, there's Oprah. In this corner, we've got James Frey to defend himself. I don't know why he's there, but he's there trying to defend himself. Cuando The Oprah Winfrey Show dominaba la televisión diurna, todo autor soñaba con llegar al club de lectura de Oprah. En septiembre de 2005, James Frey lo logró con su apuesta autobiográfica A Million Little Pieces, que se convirtió en un fenómeno cultural. El libro narraba su experiencia con las adicciones y el camino hacia la sobriedad. Pero pocos meses después, un sitio web investigativo acusó a Frey de inventar múltiples detalles del libro. Oprah inicialmente lo defendió, pero a medida que crecían las pruebas, lo llevó a su programa y lo enfrentó sobre la autenticidad de su obra. I was defending my turf and defending every single viewer who had bought that book. I am standing here on behalf of the reader who's pissed off. Finalmente, Frey admitió haber adornado partes de la historia, dejando decepcionados a Oprah y a su público. Como consecuencia, ediciones posteriores del libro incluyeron una nota de advertencia. This came as clear as, as if it were being spoken to me, is that what people saw was my lack of compassion. Número 20. Tiger Woods. Es obvio que el éxito de un matrimonio depende de la honestidad de las partes implicadas. Tiger Woods and Elin Nordegren were once the picture-perfect couple. The golf great and his model wife. Por eso es comprensible que el matrimonio del golfista profesional Tiger Woods y Elin Nordegren se viniera abajo cuando se supo que él tenía relaciones extramatrimoniales en secreto. Esta impactante revelación ocurrió en el 2009, después de que Woods estrellara su auto a las afueras de su casa en Florida, lo que desencadenó el escrutinio de los medios de comunicación sobre su vida personal. Después, varias mujeres denunciaron haber tenido aventuras con el golfista. Woods acabó admitiendo que le había mentido a mucha gente, incluido a sí mismo. I am deeply sorry for my irresponsible and selfish behavior I engaged in. Las consecuencias del escándalo no solo le costaron su matrimonio, también tuvo consecuencias importantes en su carrera. Número 19. Star Jones. El programa diurno de entrevistas The View se concibió como una plataforma para que mujeres debatieran con franqueza sobre diversos temas de actualidad. Pero resulta que una de sus panelistas originales, Star Jones, no era tan sincera sobre su vida personal. I was struggling with my weight since I was 18 years old. Fitness wasn't important to me, nutrition wasn't important to me. Food was my vice and my comfort. En el 2003, Jones, que en su día fue diagnosticada con obesidad mórbida, empezó a perder peso de forma bastante drástica. Según ella, fue el resultado de un estricto régimen de dieta y ejercicio. También aludió vagamente a haber recibido una intervención médica. Sin embargo, persistieron rumores que parecían sugerir lo contrario. Finalmente, en el 2007, confirmó las especulaciones y reveló que efectivamente se había sometido a una operación de bypass gástrico para perder peso. In 2003, I took control and underwent gastric bypass surgery. I went from 307 pounds to at the lowest 142 pounds. Número 18. Rick Ross. En el 2008 apareció en los medios de comunicación una fotografía en la que Rick Ross estaba vestido como oficial penitenciario.
El rapero se ofendió por la publicación e insistió que su cara había sido manipulada digitalmente en el cuerpo de otra persona por hackers informáticos. De hecho, llevó las cosas más lejos y desafió a cualquiera a mostrar pruebas contundentes de que había trabajado en el sistema penitenciario. Pues bien, el sitio web de investigación de Smoking Gun decidió aceptarlo. Desenterraron su expediente personal en el Departamento de Instituciones Penitenciarias, con su número de seguridad social y copias de su acta de nacimiento. Ante la abrumadora evidencia, confesó su trabajo como oficial penitenciario en Florida entre 1995 y 97. What made you want to do that? One of my big homies had just got in trouble and a lot of things were going on and he just suggested it. Número 17. Rebel Wilson. A menudo se considera que la industria del cine se basa en apariencias, una reputación a la que sin duda no ayudó la actriz australiana Rebel Wilson. En el 2015, una revista australiana afirmó que había inventado varios aspectos de su historia personal. People were calling me a liar and a fake, and for someone like me who prides herself on being very candid and authentic, it was just probably the most devastating thing they could have said to me. La actriz había afirmado tener 29 años ese año y afirmó que Rebel era su nombre de nacimiento. Sin embargo, una ex compañera suya afirmó que en realidad tenía 36 y los registros oficiales revelaron que su nombre de nacimiento era Melanie Elizabeth Bounds. I pity her and I feel really sad for her that she would do that because now she would have that on her conscience and I feel like that's kind of probably karma enough. Además, se desmintió que hubiera tenido una infancia difícil en el gueto de Sydney, ya que las pruebas apuntaban a un origen muy normal de clase media alta. Número 16. Bow Wow. A veces los famosos dicen mentiras que parecen comprensibles. Otras, como en el caso de Bow Wow, sus invenciones son tan ridículas e innecesarias que sencillamente nadie entiende. En el 2007, Bow Wow compartió la foto de un jet privado en su Instagram y afirmó que iría a Nueva York dentro de la aeronave. Sin embargo, poco después un fan lo vio sentado en clase turista en un vuelo comercial con destino a Nueva York. Oh, you just posted a picture you like. Yeah. What the hell's the problem? Because the way it looked as if I was taking the big boy jet going to New York and really I was on Delta. Una rápida búsqueda inversa de imágenes reveló que la foto original que había publicado era en realidad parte del archivo del sitio web de un servicio de transporte privado. Esto llevó a los usuarios de las redes sociales a ridiculizar al rapero, dando lugar al reto #BowWowChallenge, en el que compartían imágenes que mostraban una realidad glamurosa junto a su vida real. If I fly commercial, no lie, this is real shit. But you know a private jet means it's just for you, not for other people who can buy tickets to. No. Well, they got this thing called JetSmart. Are you up on that? JetSmart. Número 15. Ryan Lochte. Todos los ojos estaban puestos en el nadador condecorado Ryan Lochte en los Juegos Olímpicos de Verano de 2016 en Río de Janeiro, Brasil. Sin embargo, abusó de esa atención y arruinó su carrera, tras afirmar que unos individuos que se habían hecho pasar por policías lo habían asaltado a punta de pistola. These guys came out with a badge, a police badge. No lights, no nothing, just a police badge. They pulled us over, they pulled out their guns, they told the other swimmers to get down on the ground. El incidente generó atención internacional, pero a medida que se iban conociendo más detalles, se hizo evidente que Lochte y otros 3 nadadores supuestamente habían destrozado el baño de una gasolinera y tuvieron que pagar los daños. Lochte acabó disculpándose por exagerar su historia y fue acusado en Brasil por denunciar falsamente un delito. I did lie about that one part, and I take full responsibility. I'm human. I made a mistake, a very big mistake, and it's something that I learned from, and I know that will never happen again. Aunque más tarde se retiraron los cargos, las repercusiones en su carrera fueron graves. Perdió múltiples patrocinadores y estuvo suspendido durante 10 meses de la natación competitiva. Número 14. Brandy. En el 2002, la cantante Brandy, que entonces tenía 23 años, apareció en The Oprah Winfrey Show, donde anunció que esperaba su primer hijo con el productor musical Robert Smith. We recently learned that she got married and she's married now. Yes. And is expecting a baby girl this summer.
Pero ese no fue su único gran anuncio. También reveló que ella y Smith se habían casado en una ceremonia secreta meses antes. Sin embargo, resulta que solo una de esas afirmaciones era cierta. Tras el fin de su relación, admitió que en realidad no estaban casados. Esa afirmación fue confirmada posteriormente por Brandy, nada menos que a la mismísima Oprah. I felt the pressure of, again, having to be perfect. And I was scared. Según la cantante, había inventado la historia del matrimonio para proteger su imagen inocente, pues deseaba mantener la percepción de no haber tenido un hijo fuera del matrimonio. Número 13. The White Stripes. Cuando Jack y Meg White empezaron a hacerse de fans en la escena musical de Detroit como el dúo de rock indie The White Stripes, les hicieron creer a todo el mundo que eran hermanos. Hello, my sister and I would like to thank Much Music and everyone who voted for us for Best International Video. Esta imagen persistió incluso cuando alcanzaron la fama internacional. Sin embargo, en el 2002, un periódico local de Detroit investigó un poco y descubrió que en verdad Jack y Meg estuvieron casados. Se casaron en 1996, poco antes de formar la banda, y se divorciaron en el 2000, justo cuando empezaban a llamar la atención. A pesar de esta revelación, mantuvieron que eran hermanos. No fue sino hasta 2005 cuando Jack reconoció públicamente el engaño y afirmó que habían propagado la mentira para que se les tomara más en serio como músicos. Número 12. Bill O'Reilly. El periodista conservador Bill O'Reilly se ha enfrentado al escrutinio por algunas de sus afirmaciones exageradas. En el 2013 afirmó en un libro que estaba presente fuera de la casa donde George de Mohrenschildt se disparó y que había escuchado la escopeta. That's what O'Reilly wrote in the book. Plain and simple right there. O'Reilly says he was outside the guy's house in Florida when he heard the fatal gunshot. And he said basically the same thing on Fox News while promoting his book. De Mohrenschildt había adquirido notoriedad por su asociación con Lee Harvey Oswald antes del asesinato del presidente John F. Kennedy. Sin embargo, esto se desmintió posteriormente. Luego, en el 2015, la revista Mother Jones publicó un artículo que refutaba las afirmaciones de que O'Reilly había estado en las Islas Malvinas durante la guerra de 1982. Because I was in a situation one time in a war zone in Argentina in the Falklands where my photographer got run down. La controversia llevó a O'Reilly a retractarse de afirmaciones anteriores de que había sido testigo de violencia extrema durante conflictos en El Salvador e Irlanda del Norte. Número 11. Manti Te'o. En septiembre del 2012, Manti Te'o, el linebacker estelar de Notre Dame, se ganó la simpatía del público cuando eligió seguir jugando a pesar de la aparente noticia de que su abuela y su novia habían muerto. Su novia supuestamente era una estudiante de la Universidad de Stanford llamada Lenei Kakua que sucumbió a la leucemia. My whole world told me that she died on September 12th. Everybody knew that. This girl who I committed myself to died on September 12th. Sin embargo, el cariño del público que se había ganado se evaporó rápidamente cuando una investigación periodística reveló que Kakua no existía y que la historia era inventada. Al parecer, Te'o había sido engañado por otro individuo y fue víctima de un elaborado plan. I grew emotions that I sooner or later I couldn't control anymore. And it just lingered on, and then when I tried to end things, you know, I tried every other way to end this. Pero también fue cómplice al perpetuar inicialmente la mentira afirmando haber conocido a Kakua en persona, a pesar de que su relación era únicamente online. El incidente empañó su reputación y más tarde se exploró en un documental de Netflix del 2022. Número 10. Angelina Jolie y Brad Pitt. Aunque Angelina Jolie y Brad Pitt negaron inicialmente las acusaciones de un romance, muchos pensaron que no era coincidencia que el escándalo estallara el mismo año en que Pitt y su entonces esposa Jennifer Aniston acabaran divorciándose. At least I read this in the Vanity Fair article where you were saying that maybe two people, the nature of two people is not meant to be with each other forever. Well, I don't know. I'm not sure what I was talking about. Okay. Actually, but there's just so much pressure on that from day one.
Durante el proceso, Jolie afirmó que no hubo infidelidad y dijo que ya que su padre se lo había hecho a su madre, ella no lo haría. Y poco después de finalizar el divorcio, anunció su embarazo del hijo de Pete. Entonces, ¿lo hicieron o no? Bueno, en el 2008, en 2 artículos distintos, tanto Jolie como Pete se refirieron a Señor y Señora Smith como la película en la que se enamoraron. Así que ahí está tu respuesta. Hey, honey, I should probably tell you. I was married once before. Número 9. Lil' Kim. Algunas mentiras pueden llevarte a la cárcel. Eso es lo que descubrió Lil' Kim durante un proceso judicial en el 2005. Le dijo a un jurado federal que su co-manager Damon Butler y su guardaespaldas Steve Jackson no estaban implicados en un tiroteo en el 2001 frente a la emisora de radio Hot 97 de Nueva York. The two camps, I guess, saw each other here, and there was a war of words that were on records already between Foxy and Lil' Kim. It got out of hand, words were exchanged, and shots were fired. Ella también afirmó no haber estado en la escena ni conocer a uno de los sospechosos, pero tuvo problemas cuando se publicaron imágenes de seguridad que mostraban que no solo ella estaba ahí, sino que también Butler y Jackson. Este error le valió a la rapera 366 días de prisión, 30 días de arresto domiciliario y 3 años de libertad condicional. I'm turning myself in to the U.S. Marshals. It still feels surreal, but I gotta do what I gotta do. I thank all my fans and friends for all of their support. Número 8. Paris Hilton. Tras cumplir una condena en la cárcel, Paris Hilton apareció en Larry King Live para hablar de la experiencia. Durante la entrevista, King le preguntó si alguna vez había tomado drogas y ella lo negó 2 veces. Dijo que lo único que había tomado eran medicamentos para el TDAH. I've been on medication since I was a child. I have ADD, so I take medication for that. Just that's the only thing you do with attention deficit disorder. Yes. Sin embargo, empezaron a aparecer fotos de Hilton fumando la sustancia verde y los autores de un robo en el 2008 afirmaron haber encontrado otros estupefacientes en la mansión de Hollywood. Lo que más dudas generó sobre las afirmaciones de Paris fue su detención como sospechosa de posesión de drogas en el 2010, que se debió al hallazgo de 0.8 gramos de cierto compuesto en un bolso que también contenía sus tarjetas de crédito, teléfono y licencia de conducir. Today, she admitted she lied. I was in possession as well as telling the officer that the bag wasn't mine. Número 7. Beyoncé. En una entrevista del 2008 para Marie Claire del Reino Unido, Beyoncé insinuó que parte de la letra de su sencillo del 2006, Irreplaceable, no iba dirigida a Jay-Z. Incitado por una afirmación en el escenario de que Bey escribió la canción para sus ladies, Ne-Yo salió a decir que él había escrito la letra para sí mismo. Llegó a expresar su arrepentimiento por haber cedido la canción, aunque reconoció que era más adecuada para una artista femenina. El cantante también confirmó que Beyoncé reescribió las líneas de armonía y melodía de la canción, y por tanto se ganó el crédito de autora, pero no de la letra. For her to take the song and make it hers, I didn't mind her saying, I wrote this for my girls at a concert or whatever the case may be, because in a way, technically, in a way, she did. You know, she put her spin on it. If you're going to do it the exact same way I did it, you might as well let me keep it. Número 6. Steven Rannazzisi. Dada la tragedia de los atentados del 11 de septiembre, desde luego no es buena idea afirmar falsamente ser un sobreviviente. Ojalá alguien se lo hubiera dicho a Steven Rannazzisi. Did you out yourself or did somebody bust you? The Times. The New York Times, yeah. New York Times figured this out. Did you figure out how they figured out that you were lying about your experience during 9/11? Did you ever figure out how they busted you? No, I don't. El cómico y actor había dicho que aquel fatídico día estaba trabajando como gestor de cuentas en Merrill Lynch en la Torre Sur. Afirmó haber escapado del edificio poco antes de que impactara el segundo avión y citó la experiencia como su motivación para cambiarse a Los Ángeles y buscar una carrera en el mundo del espectáculo. Sin embargo, una investigación del New York Times demostró que era mentira. Rannazzisi no solo no trabajaba para Merrill Lynch, sino que la empresa ni siquiera tenía oficinas en ninguna de las torres en ese momento. I truly, in all of my heart, wish that I had that voice that I feel like I have now that said, hey man, take a breath, relax. People are going to like you. People are going to understand who you are when they get to know you. You don't need to lie about that.
take that back. Número 5. Milli Vanilli. Desde luego no puedes culpar de esto a la lluvia. Milli Vanilli estuvo de moda a finales de los años 80, pero poco después su fachada comenzó a caerse. Charles Shaw, uno de los cantantes reales, se presentó en 1989 y reveló que era uno de los 3 vocalistas que habían grabado los temas. Como las voces se les atribuyeron a Fab Morvan y Rob Pilatus, las cosas se complicaron rápidamente. Tuvieron que renunciar a sus Grammy y se interpusieron demandas contra ellos y contra Arista Records, alegando leyes de protección contra el fraude al consumidor. Morvan se recuperó de la humillación, pero Pilatus no, pues tuvo que lidiar con un trastorno por consumo de sustancias hasta su muerte en 1998. But with us, it went from one day to the next. We lost the fame. We were pushed aside suddenly, and you had to live with that. Número 4. Kim Kardashian. En el 2007, cuando Kim Kardashian era semi-famosa, surgieron rumores sobre un video sexual en el que aparecía ella y su ex, Ray J. Whatever we did in our private time was our private time, and never once did we think that it would get out. En una entrevista con la revista Complex, negó públicamente que se hubiera grabado algún video sexual. Peor aún, se lo negó a su entonces novio Nick Cannon. Cuando finalmente se filtró la cinta, Nick terminó la relación y dijo que fue el engaño lo que lo alejó de ella. A pesar de afirmar que no publicaría un video sexual por ninguna cantidad de dinero, se dice que Kim llegó a un acuerdo con Vivid Entertainment por $5 millones y lleva mucho tiempo luchando contra las especulaciones de que estuvo directamente implicada en la filtración. You know there are people who say that you put it out yourself. You know that. Yeah, and, you know, I think why would anyone put that humiliation on their family like that? Número 3. Jussie Smollett. Una de las mentiras de famosos más confusas que se hayan contado sigue siendo la que implica al actor Jussie Smollett. En enero de 2019 saltó a los titulares tras afirmar que había sido víctima de un crimen de odio en Chicago. I was just jumped, and then I looked down and I see that there's a rope around my neck. You hadn't noticed it before? No, you didn't because see? it was so fast. You know what I'm saying? It was so fast. How long did this all It felt like minutes, but it probably was like 30 seconds. Smollett alegó que fue atacado por 2 individuos que le dijeron insultos homofóbicos y racistas. Lo rociaron con una sustancia desconocida y le colocaron una soga alrededor del cuello. La noticia causó conmoción en todo el país y muchas personalidades expresaron su apoyo. Pero cuando la policía de Chicago investigó el incidente, surgieron varias incoherencias en la historia, ya que todo fue un montaje. Posteriormente, Smollett fue condenado por delito grave de alteración del orden público por mentirle a la policía, lo que afectó su carrera. This was planned. This was premeditated to the extreme. They idolized you and they would have done anything for you, and you chose them because you knew that you could trust them, that they were loyal to you. Número 2. Brian Williams. En el 2003, durante una misión en Irak, Brian Williams viajaba en un helicóptero militar Chinook, cuando el que iba delante fue alcanzado por un lanzacohetes. On the ground, we learned the Chinook ahead of us was almost blown out of the sky. That hole was made by a rocket-propelled grenade, or RPG. Williams relató una historia en aquel momento, pero con el paso de los años se fue transformando hasta que dejó de ser un mero testigo para convertirse en una víctima del ataque. Le atribuyó la confusión a un intento torpe de darle las gracias a un veterano implicado en el incidente, una explicación que aparentemente pasaba por alto sus invenciones del suceso. I want to apologize. I said I was traveling in an aircraft that was hit by RPG fire. I was instead in a following aircraft. Las consecuencias fueron una suspensión de 6 meses de las noticias nocturnas de la NBC y un duro golpe a su reputación. Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al número 1. Número 1. Lance Armstrong. Lance Armstrong, sobreviviente de cáncer y campeón del Tour de Francia, siempre mantuvo que su legado estaba libre de drogas. For 7 straight years, he dominated arguably the hardest sporting event in the world. History in the making, 7 times a winner of the Tour de France. Around him grew an empire that included a powerful foundation dedicated to fighting cancer. Pero en el 2012, tras años de negar las acusaciones, la agencia antidopaje de Estados Unidos determinó que era mentira.
mentira. En octubre de ese año, Armstrong perdió premios y galardones que se remontaban a 1998. Fue despojado de sus 7 títulos del Tour de Francia y se le prohibió participar de por vida en deportes olímpicos. Más tarde, el Comité Olímpico Internacional eliminó sus resultados y le retiró la medalla de bronce. We'd all love to go back in life and have a few do-overs. Never should have taken it on, especially knowing that most of what they said was true. Además, se vio obligado a abandonar la fundación que una vez llevó su nombre. Perdió varios patrocinios e incluso se prohibieron los episodios de Arthur en los que aparecía. Todo debido a esta mentira. ¿Qué otras historias de famosos te parecen sospechosas? Tried in the past to be clear, but sometimes people don't always report and write what you say, and I've kind of just put my hands up. Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.